Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Debate 22. Hoy nos acompaña Fausto Pretelín, internacionalista. ¿Cómo estás, Fausto? Un gusto saludarte, Kimberly. Al como contrario, siempre. y les voy a contar, se viene bajando del avión porque viene de unos días en Israel, que ya hablaremos al final del programa, porque el tema que nos convoca hoy es qué está pasando en Francia. Hemos visto en los últimos días protestas, coches incendiados, la furia de los jóvenes, protestas que no se veían desde 2005. ¿Qué está pasando? Justamente, yo creo que la demografía juvenil, Kimberly, es decir, jóvenes de 15, 16, 17 años, son principalmente o han sido los protagonistas de estas últimas batallas en las calles, ¿no? Estas agresiones a coches, a gente, a comercios. Lo que pasa es que están aislados. Lo que sucede es, me parece que hay un elemento cultural, ¿no? Que no se han podido adaptar. Mencionabas 2005, inclusive desde la década de los 80 con François Mitterrand ya existía ese tipo de protestas sociales dentro de los barrios aledaños a la gran capital, que es la periferia, París. lo que pasa en todas las grandes metrópolis, porque si sales de la Ciudad de México también ves en los alrededores cinturones de pobreza. Sí. Aquí yo creo que hay un elemento, como dije hace unos momentos, de aislacionismo, de gente que está desconectada, gente o jóvenes que no ven un futuro muy claro dentro de Francia, dentro de su país. ¿Por racismo? En parte sí, en parte de que no hay oportunidades precisamente porque son muchos de ellos árabes. No vemos en la primera fila de los políticos franceses a gente árabe, ¿no? Y eso creo que es un elemento. Inmigrantes en general. Inmigrantes en general. La educación es importante. Yo creo que decía un sociólogo francés la semana pasada que estos jóvenes no tienen más allá de 200 palabras en su léxico, frente a los jóvenes que van a escuelas privadas o van a la escuela y que tienen más de 1000 palabras como un acervo cultural que los puede ayudar a interactuar con la sociedad. Leía que esta población que vive en las afueras, que tiene un nombre, estos barrios, no recuerdo, los Banlieues, tienen hasta 3 veces más probabilidad de estar en el desempleo que un joven parisino cualquiera. Sí, eso habla precisamente de la educación, de la falta de oportunidades, y tú misma lo dices, racismo. Yo creo que hay un componente también ahí que es políticamente incorrecto hablar. Pero es real, existe. No se menciona por parte de la cultura de la clase política. Y lo niegan, porque por ejemplo Amnistía Internacional les dijo la ONU también, tienen que arreglar su tema de violencia policíaca y ver si se están generando perfiles étnicos. Y el gobierno de Francia, pues como la libertad y la fraternidad, ¿no? Sí. Mira, el gobierno de Francia viene de también yo creo que de unos problemas que no ha querido aceptar. Más que aceptar, a ver, yo creo que el centro izquierda y centro de derecha colapsaron hace 5 años, o hace 6 años, cuando ganó Emmanuel Macron las elecciones, por primera vez, se ha presentado 2. ¿Contra Le Pen? Contra Le Pen. Que era un extremista que parte de su bandera era sacar a los migrantes. Sí, y muchos franceses lo apoyan y ya prácticamente está en antesala del poder. Marine Le Pen ha crecido mucho. Hoy, si fueran las elecciones en Francia, ganaría. Pero lo que te decía es que los partidos tradicionales de centro izquierda y centro derecha colapsaron y se quedó solo Macron, y por eso lo vinculo mucho, porque creo que la clase política actual, particularmente Macron y sus políticos, no entendieron también el mensaje que envió la sociedad francesa hace 6 años. Ellos, festejando claramente la victoria, dieron un capítulo para atrás o dieron vuelta a la página de esta crisis política que existe en el país y que alerta a la ultraderecha, es decir, la ultraderecha ya está en primerísimo nivel. ¿Por qué? Porque el Congreso, la Asamblea, allí en Francia, prácticamente está dominada por la ultraderecha. Bueno, tampoco es que Macron entienda mucho por lo visto, ¿no? Porque mientras estaban incendiando coches, él estaba en un concierto de Elton John. Sí, bueno, sí, puede ser. Lo llaman el Obama francés, ¿no? En muchos casos. Al principio, sobre todo hace 6 años, ahora yo creo que se ha desdibujado mucho. Si tú recuerdas los chalecos amarillos antes de la pandemia, viene la pandemia, ahora con este movimiento, lo deja mal colocado. Lo deja mal colocado porque sí da muestras de que no ha entendido muy bien el mensaje o no ha querido entender. Obviamente sí lo entiende, pero no sabe qué hacer. No ha hecho políticas de integración
como lo vienen demandando décadas atrás. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Recuerdas alguna administración que haya hecho estas políticas para integrar? Porque si gana Le Pen, como dices, va a ser todavía más la exclusión. Sí, mira, lo hizo en la década de los 80, más o menos François Mitterrand, precisamente por estos mensajes que tenía. Creo que Chirac no entendió tampoco muy bien estos levantamientos, aunque fue Sarkozy el presidente que peor le fue al ver en el 2005 esta dinámica de ataques que los llamó ellos escoria. Chusma, sí, la chusma esa de las periferias. No entendía muy bien o no quería entender. Yo cuando digo que no quiero entender significa que no generan oportunidades para estos sectores, porque ellos ven a la migración como un elemento maloso, invasivo, que no debe de ocurrir, que no debe de ser en Francia, que hay que apostar por la Francia, por los franceses y no tanto por la migración. Y creo que eso le está cobrando la factura a Macron. Y hay muchísima población, porque veíamos también imágenes, así como era de grave en las manifestaciones, también había grupos que iban a manifestarse en contra de estos grupos extremistas, que el eslogan era Francia para los franceses, fuera de aquí. Sí, y muchos de ellos están apoyando a Marine Le Pen, la ultraderecha, pero también fíjate a Mélenchon, que es la ultraizquierda. Sí, Mélenchon también cometió, yo creo que un error de no salir con un mensaje claro al inicio de estas manifestaciones que duran 7 noches aproximadamente, para calmar a los suyos, porque hay un sector de la población de esta Francia insumisa, como le llama su partido político, que critica al gobierno francés por no tener estas oportunidades o no generar las oportunidades a los jóvenes que no las tienen, o jóvenes migrantes o jóvenes árabes, ¿no?, dentro de Francia. ¿Qué país europeo tú creerías que sí ha hecho por integrar a estas poblaciones? Es una buena pregunta. Porque de repente vemos lo que pasa en la costa de Grecia, donde se están ahogando y nadie voltea. En Italia, cómo los expulsan. ¿Alguien lo ha hecho bien? Mira, yo creo que yo creo que la gran mayoría de los países que reciben a los migrantes, como Italia y Grecia, sobre todo tras la crisis en Siria, la guerra civil en Siria, ahí es donde llegaban. Lógicamente no han tenido unas políticas de asimilación. Reino Unido los manda a más de 2.000 kilómetros de distancia, ¿no?, a África, o ha tratado de enviarlos. Ya dijeron que los derechos humanos están violentándolos. España con Pedro Sánchez ha tratado de ofrecer, ¿no?, algunos espacios para poder asimilar a estos jóvenes que llegan de África, pero también ha tenido sus escenas en la costa con África, en Melilla, muy lamentables, en donde inclusive ha habido muertos, ¿no?, en alguna manifestación. Yo te diría que la Europa nórdica, pero son los que menos llegan allá. Sí, los migrantes africanos de Siria, de Eritrea, de Afganistán, quieren llegar al Mediterráneo y quieren llegar a Francia, Alemania. Alemania, con el millón de migrantes que recibió Angela Merkel, creo que en términos cuantitativos merece el mérito de haber recibido la mayor cantidad de migrantes en los últimos años, ¿no? Y ellos en 10 años solo, está mal decir solo, pero solo han tenido una muerte por violencia policíaca en los últimos 10 años. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso con el internacionalista Fausto Pretelín. Nos está explicando qué es lo que pasó, qué es lo que pasa en Francia y qué es lo que viene en Francia, porque en enero también estaban en protestas, pero entonces era por el sistema de pensiones. Sí, vino esa reforma polémica que también... Alguien la tenía que hacer. Alguien la tenía que hacer. Y vista desde México, creo que incrementar la edad para pensionarse de 62 a 64 años no habría ningún problema. Inclusive en Reino Unido, en algunos otros países, en España, por ejemplo, también son 67 años. Pero se supone que cada vez quieres vivir mejor, no peor. Sí, y afecta obviamente a la gente que ya desea concluir su vida laboral y irse de vacaciones permanentes, ¿no? Pero... bueno, fue un elemento en donde, mira, Francia siempre ha salido a las calles a protestar. Creo que... Sí, transportes, o sea, tienen esta efervescencia, ¿no?, de quemar todo. Desde la Francia del 68, ¿no?, con estas protestas juveniles, la libertad.
y ahora se encuentran con esto que no les gustó, ¿no? Lo de las pensiones. Pero cualquier elemento es también indicativo o un resorte para sacarlos a las calles. El tema de los chalecos amarillos lo provocó pues, el incremento de la gasolina, el precio de la gasolina, el diésel sobre todo, que fue un movimiento que se hizo mucho en la Francia campesina, en la Francia provinciana, en donde muchos camiones utilizan el diésel y eso no les gustó y llegaron a París con violencia. Yo creo que es el elemento principal es el tema de la violencia y sobre todo la violencia juvenil, ¿no? Cada vez creen que solo se pueden hacer oír con incendios y destrucción. Es un enojo, ¿no? Es una cultura de enojo, una cultura de odio, ¿no? A las élites. Y hay que decir que cuando se ven a las élites es la puerta de entrada para el fascismo. Es decir, es muy fácil, ¿no? El llegar o pasar de un estadio de odio hacia las élites hacia tener el control político general a través del fascismo, ¿no? Entonces, es peligroso. Y hay otro tema, estas poblaciones verdaderamente sí están excluidas. Francia no les encuentra o no hace el esfuerzo por darles oportunidad. Si estás en Francia, la población negra, por ejemplo, se dedica al ambulantaje, a la venta, no los ves integrados socialmente. Sí, a diferencia de otros países europeos que, como dije, no es lo mismo hablar en la Europa nórdica de aceptar a unos migrantes, a pocos migrantes, a los del Mediterráneo, que son miles, ¿no? Y Francia, bueno, también sabemos que hay más de 4 millones de africanos o de migrantes africanos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el tema de educación por eso me parece muy, muy importante. Si desde jóvenes, desde niños en las escuelas se van formando esta especie como de guetos, ¿no? Es decir, no aceptas a los que no son similares a los tuyos. Creo que lo que está proyectando la sociedad francesa es precisamente eso, es decir, vemos colonias que están formadas por guetos que no son capaces de salir de ahí. ¿Por qué? Porque no son aceptados. Entonces, la gran pregunta es qué van a hacer estos jóvenes cuando tengan ya 25 años o 30 años de edad. Bueno, es muy fácil dedicarse al libertinaje, aspectos que de alguna manera… Bandas, ilícitos. Sí, y eso es ambulantaje. Totalmente, ¿no? Y eso es un gran problema que ya viene arrastrando Francia desde hace muchos años, pero que no han encontrado solución. Sí, los políticos franceses creo que se dejan llevar mucho por el momento. Es muy fácil criticar a la ultraderecha, que es el único partido que verdaderamente da la cara y dice no queremos a los migrantes. Socialmente es mal visto, ¿no? Pero todos lo piensan, es como el tema de las armas en Estados Unidos. Así todos dicen, sí hay que tener un control de armas, pero nadie se va a arriesgar a hacerlo. Y si el presidente de Estados Unidos permite que haya este tipo de armas de expansión que van a llevar ya a Ucrania, ¿no? Creo que habla mucho de la cultura de las armas en Estados Unidos, ¿no? Las de racismo, estas armas que de alguna manera dañan mucho a la sociedad, sobre todo quedan dormidas y quién sabe si después de la guerra de Ucrania provoquen estallidos en la zona de Ucrania. Pero bueno, es otro tema. Sí, sin duda. ¿Qué futuro ves en el corto plazo para Francia? Y sobre todo en el tema de las elecciones. Sí, yo veo que de alguna forma viene avanzando con mucha seriedad la ultraderecha. Seriedad, hablo de que está escalando las encuestas. En Francia, a diferencia de otros países europeos, y aquí está el riesgo, los partidos de centro tenían un pacto no escrito. Y es, en aquellos municipios donde la ultraderecha gane, el partido de izquierda apoyaría a la derecha si la derecha va a contender la segunda vuelta contra la ultraderecha. Y viceversa, ¿no? En España no existe este pacto, es decir, vemos que posiblemente pueda llegar a gobernar el PP con la ultraderecha de Vox. Pero entonces, regresando al tema de Francia, creo que este acuerdo no escrito entre los partidos del centro, pues tiende a desaparecer, porque si estos dos partidos ya colapsaron, la izquierda, el partido francés de izquierda, socialista francés, está prácticamente por debajo del 4% de intención de voto. Entonces, es próximo a desaparecer. Próximo a desaparecer. Y el partido de lo que fue de Sarkozy obtuvo menos del 10% en las últimas elecciones. Es decir, entre el centro prácticamente se está vaciando, lo que está provocando es que los extremos están engordando o tienen cada vez más votos, y eso es la clave. Es decir, no va a haber en la primera vuelta la posibilidad, en las próximas elecciones en Francia, si todo permanece igual hasta el momento, como ahora, de que un partido centrista pueda pactar para decir no voy a
permitir que la ultraderecha... Pero eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Este hartazgo que se tiene por el político convencional, el clásico queda bien, que no sale de lo políticamente correcto. Ahí vemos el caso de Trump. Sí. Están llegando los outsiders de la política, están llegando los radicales de la política, los que llegan con un discurso muy fácil de vender. Y sí están peligrando precisamente los que nosotros conocíamos como los partidos de centro, ¿no? Lo vemos también en Israel, lo vemos en otros países en donde los ultras están presionando para que lleven a cabo los políticos, tanto primer ministro, presidente, políticas precisamente de segregación, ¿no? Es decir, no aceptar a los migrantes. Holanda también está viviendo esa tensión, ¿no? Con un primer ministro como Rutte, que ya prácticamente va a salir del gobierno, va a adelantar las elecciones para noviembre. Entonces, estamos viendo eso, ¿no? ¿Crees que sea un fenómeno que se prolongue? Sí, mientras las condiciones económicas permanezcan igual o peor. Las condiciones económicas creo que son elementos que incentivan a los políticos precisamente a ese tipo de políticas. Primero nosotros, sería el eslogan. Porque los otros son los enemigos, quien quiera que sea el otro, ¿no? Y gente educada, gente de bien, ve que los migrantes pueden quitarles sus trabajos. Nosotros pensamos en que esto sucede entre gente no tan educada, que de alguna manera reacciona, y vimos a Trump en el 2016 cuando llega, volvamos a hacer América como antes, ¿no? Y eso implica que no hay que aceptar, ¿no? Si tú recuerdas estas políticas contra los migrantes de 7 países árabes o musulmanes que le cerraron las puertas en el aeropuerto de Nueva York y vimos la gente que quería entrar y que no podía, ¿no? Vamos a hacer otra pausa, Fausto, pero vamos a regresar con este tema de la migración que es súper importante. Ya volvemos. Estamos hablando de la migración antes de la pausa. Fausto, parece que es una constante el problema de la migración y de repente, por ejemplo, desde los ojos de México hemos visto mal cómo trata Estados Unidos a los migrantes, horrible lo que está pasando en Francia, lo que pasa con los migrantes africanos que hacen esta travesía por el Mediterráneo, pero de repente volteas a Chiapas y dices, nuestra población está haciendo lo mismo. Sí. Va junto con pegado, ¿no? Con la economía. Vimos, yo creo que desde 2010, 2012, el inicio de la guerra civil en Siria, en donde Siria prácticamente la mitad del país, que era de 22 millones, la mitad sale del país o se desplaza dentro del país. Europa, lo mismo, ¿no? Es decir, van llegando migrantes, pero también de alguna manera hay cierta inquietud, en este caso en Francia, que lleguen los migrantes. Y América Latina, en el caso de México, Centroamérica, ni qué decir, tenemos 3 dictaduras en América, ¿no? Es decir, Cuba, Nicaragua, Venezuela, expulsan a los nacionales. En Venezuela, 1 de cada 3 venezolanos sale del país. Es decir, ya son 7 millones de venezolanos que están fuera, muchos de ellos en Miami, en Florida, otros en España, en Europa, otros en México, en Colombia, los que no tienen mucho dinero. Sí, mientras menos posibilidades tengan en parte económica, en su bolsillo, toman la decisión de la aventura, ¿no? De salir. Y México, México había logrado un punto neutral, ¿no? En donde el mismo número de salidas y de entradas prácticamente se neutralizaba. Ahora prácticamente llevamos ya varios años en donde ha crecido el nivel de migración hacia Estados Unidos y eso, habla precisamente un poco o bastante de la situación interna, de la seguridad y también la económica. Aunque es parte de la historia humana el migrar. Es parte. Uno busca los países en donde mejor se acomode, en donde más posibilidades haya. Y la globalización lo que ha detonado precisamente la revolución de la tecnología es que el mundo empequeñece de tamaño, lo digo metafóricamente, porque las comunicaciones, la tecnología prácticamente nos ha unido. Y eso precisamente es un incentivo también para salir del país, ¿no? Con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? Ver hasta niños que lo están haciendo solos. Sí, lo vimos con Trump, que de manera injusta y triste, ¿no? Dividía a los familiares, ¿no? A tíos, padres o lo que sea, respecto a los menores de edad.
Y eso pues, fue uno de los elementos más tristes que hemos visto en Estados Unidos en los últimos años. ¿Cuáles son los países que consideras que tienen las políticas migratorias más duras aparte de Estados Unidos? Bueno, Reino Unido es uno de los países que ha endurecido más sus políticas después del Brexit. Que esa fue una gran causa, ¿no? Que querían... Sí. Y fíjate que ha tomado un rumbo contrario, es decir, es cuando más han llegado de manera ilegal a Reino Unido por el Canal de la Mancha. Y eso es también muy paradójico, ¿no? Yo creo que Holanda también ha endurecido muchas políticas de aceptación de migrantes, de asilo. En Europa, pues Italia, después de la llegada de la nueva primera ministra, creo que también ha endurecido mucho la política. ¿Por qué? Porque aceptaban a muchos. Entonces, son países que de alguna manera tratan de impedir que lleguen, ¿no? ¿De impedir que lleguen o de equilibrar? Yo creo que de impedir que lleguen, porque si hablamos de Noruega, de Suecia, son países en realidad, en Dinamarca, por ejemplo, países que realmente la migración no supera el 10% de la población. Y en ese sentido, no tanto de equilibrar. Con un nivel de vida mucho mejor. Les iría mucho mejor, lástima del tema del clima. Sí, por eso muchos africanos no llegan ahí. Muchos afganos, eritreos prefieren la parte sur de Europa, que es donde se acomodan mejor, las condiciones son más favorables en términos climatológicos, pero laboralmente no necesariamente todos tienen las mismas posibilidades, ¿no? Lo vemos en Francia. ¿Qué pasa con Medio Oriente? Todos los desplazamientos que se están dando ahí. Medio Oriente es un polvorín, Medio Oriente Como es un siempre, problema. ¿no? Sí, la historia de nunca acabar. Vengo de Israel y bueno, vienen problemas fuertes, se están viendo... Pues bueno, los que han preexistido en las últimas décadas, ¿no? Con el mundo árabe, las dificultades, y ahora hay que recordar que es un gobierno de ultraderecha, ¿no? Es decir, la coalición que domina y que presiona a Netanyahu es una coalición de partidos, sobre todo 3 de ellos muy religiosos, muy conservadores, y la gente de Tel Aviv, por ejemplo, tiene miedo de que esta política que está cambiando, ¿no? O que tratan de aprobar una reforma judicial, es decir... Que dicen para que Netanyahu tenga más poder. Sí, es decir, no quieren a los jueces progresistas, quieren jueces más conservadores, y en ese sentido, bueno, los de Tel Aviv dicen, si empieza por ahí, ¿qué tipo de libertades nos van a quitar, ¿no? Y también se están viendo las peores protestas históricas que ha habido ahí. 26, 27 sábados consecutivos han protestado en Tel Aviv precisamente en contra de esta reforma judicial. Una reforma judicial que hay muchos países en lucha, ¿no? con los jueces, Polonia, Hungría, ahora Israel o México mismo. Es increíble cómo estos fenómenos se van contagiando, ¿no? Porque antes, tal vez por la falta de globalización, como comentas, pensábamos que eran hechos aislados. Ahorita se contagian los fenómenos. Se contagian y sobre todo al ver que hay políticos con perfiles un poco autócratas que quieren pisar o pisotear, ¿no? A los jueces. Hablo precisamente de Israel o inclusive de Polonia, ¿no? Polonia ha sido multada por la Unión Europea de €1 millón diarios. ¿Por qué? Porque trataron de jubilar a los jueces y en realidad los jubilaban porque les estaban en contra de las medidas del gobierno del presidente Duda. Entonces vemos cómo les incomoda a este tipo de gobiernos. Las dictaduras pues prácticamente ya los barrieron, ¿no? En Venezuela pues ya el poder judicial ni existe, en Nicaragua es una broma, en Cuba es una broma. En Estados Unidos hay equilibrios, pero también hay estirones. Ya vimos con el derecho del aborto. Sí, con el tema del aborto se despierta esta crisis muy fuerte y con la posible llegada de los republicanos en las próximas elecciones o la victoria de Donald Trump inclusive, pues vamos a ver cómo sus jueces que él puso van a poner en jaque a los otros jueces, es decir, decisiones como el tema del aborto, libertades de la sociedad que ya las tenían ganadas, cómo se pueden revertir, ¿no? Casi nos vamos, pero queremos tomar tu visión. ¿Cómo ves el mundo, las regiones en el corto plazo? En el corto plazo, con dificultades, yo creo que la salida de la pandemia retrató económicamente a muchos países para mal. Mira, yo creo que la Unión Europea, ¿no? Estos 27 países, es el grupo compacto quizás que mejor ha defendido la libertad política, las libertades políticas. América Latina estamos muy rezagados, hay muchas divisiones en nuestra región, pero también los europeos tienen grandes problemas con el tema de Francia, por ejemplo. Entonces, hay una tendencia a querer proteger a estos grupos políticos como la Unión Europea que defienden las libertades, pero también
Vemos otras regiones con mucho rezago, Sudán en una guerra civil prácticamente a la puerta, Estados Unidos con un dilema muy fuerte, si va el presidente Biden a reelegirse o no. Ojalá que no, porque va a perder. Sí, yo le diría con muchos problemas a Estados Unidos. Ojo con Estados Unidos y ojo con China y Rusia y Ucrania, que bueno, están en el primer nivel, en la primera fila. Vamos a hacer otro programa para hablar de estos temas. Sí. Fausto, gracias por habernos acompañado. A ti por invitarme, gracias. Muchísimas gracias, los espero el próximo miércoles a las 9.